Ricardo Rivadeneira. Ahí está. Bueno, ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros hermanos por estar aquí, por haberse dado el tiempo para poder compartir con la palabra del Señor. Y el día de hoy, como ya decía y adelantaba, tenemos a nuestro hermano Ricardo Rivadeneira, quien gentilmente ha accedido a traernos el mensaje el día de hoy. Así que muchísimas gracias, hermano Ricardo. Me da mucho gusto verlo otra vez y que lo tengamos muchas veces más, muchas veces más. Bueno, eh, vamos a tener una oración. Por supuesto, antes de eso quiero recordarles que además de estar transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y que si ustedes quieren pueden volver a repetirse el estudio bíblico de nuestro hermano Ricardo, porque el video queda en Facebook ya del hermano Néstor Sánchez. También después, posteriormente del término del estudio, este será subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que ahí lo pueden ver nuevamente, lo pueden compartir para que muchas personas y muchas almas más puedan ver y escuchar este mensaje. Vamos a orar entonces el día de hoy, antes de comenzar, antes de darle el paso a nuestro hermano Ricardo. Y quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Sergio, ¿cómo está? Buenas noches. Besito ahí, sí, para acompañar la reunión, por supuesto. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Gusto de saludarles. Gracias. Si Vamos pudiera a orar. ayudarnos en una oración, hermanito, por favor. Sí, encantado, por favor. Un gusto. Te damos gracias, eterno Dios, por este momento que nos ofreces para compartir con los hermanos una exposición de la palabra santa y eterna que moldea nuestras vidas, Señor, y nos provee de una esperanza de vida eterna. Oramos, Señor, por el expositor de esta tarde, nuestro hermano y amigo Ricardo Rivadeneira, Señor, que tú puedas hacer con él, ayudando, trayendo a la memoria las cosas que ha preparado y a nosotros, Señor, pensando que es palabra de Dios, que viene a nuestras vidas para nutrirnos, enriquecernos y también exhortarnos, Señor, de alguna forma. Oramos, Padre, por hermanos que tenemos en nuestros medios que están aquejados de salud, como la hermana Elena, como la sobrina de mi hermano Cristian Jara, como también nuestra hermana Marixa, que sabíamos que estaba también aquejada, Señor, y bueno, varios más que están allí, la hermana Victoria, Señor, María Victoria, mi madre, Señor, que tengas tu misericordia de cada uno de ellos, ayudándole en su recuperación y provee para ellos, Señor, de los días felices. Gracias por ser tus hijos, gracias porque nos has provisto de una vida nueva, de una resolución nueva para nosotros, Señor, y eso lo damos gracias a tu Hijo, que nos ha tomado un lugar, Señor, allí en la cruz para perdonarnos y traernos cara a cara con la deidad. Gracias, Señor, por todo. Queremos que puedas permanecer con nosotros desde principio a fin y ayúdanos, Señor, para que siempre podamos ser hombres y mujeres que al recibir de tu bendición nosotros podamos estar siempre presentes de cada cosa espiritual que debemos rehacer, Señor. Pero ayuda a los hermanos que están hoy día pasando por un espíritu decaído, cosas que a veces entorpecen su relación. Ayúdales a ellos, Señor, y pedimos que seas un bastón de apoyo, una esperanza nueva, renovada en sus vidas, para que ellos puedan volver a la fe. Te damos gracias por todo, Padre. Te amamos y te reverenciamos y lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Gracias, Señor. hermano. Gracias, hermano Sergio, por la oración entonces de inicio. Vamos a ir de inmediato entonces con nuestro hermano Ricardo para escuchar el mensaje del día de hoy. Hermano Ricardo, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Gracias, Ernest. Me da mucho gusto, hermanos, mis hermanitas, de poder verlas a ustedes. Contento de estar también con mi madre, que como bien dice Néstor, fui a rescatarla de allá, de esa, y ahora está junto a nosotros. Son 92 años y de alguna manera eso implica también otro tipo de cuidados y atenciones. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad, el hecho de poder tener este instante de reflexión. A veces, hermanos, cada vez que nos reunimos y compartimos la escritura, cada mensaje tiene que ver con algo que nos afecta directa o indirectamente. Poder compartir con ustedes también el saludo de mi hermano Nelson Cañete. Ustedes saben mi hermano que de alguna manera los conoce a todos ustedes, les comparto constantemente los estudios
para que los pueda escuchar y ver la oportunidad que ha tenido para ir creciendo durante todos estos años, mientras sigue postrado en cama. Pero de alguna manera eso le ha permitido también crecer espiritualmente. Aun cuando está prisionero en un cuerpo, su alma y su espíritu de alguna manera también está libre. Y eso también nos anima y dar gracias a ustedes, porque él ha ido animándose y creciendo a través de los estudios que hemos ido compartiendo con él. El tema de hoy día tiene que ver un, con un aspecto que siempre me ha llamado la atención y que también me inquieta, me preocupa a veces también. Y tiene que ver con el libro de la vida. Yo no me cabe la menor duda que muchos de ustedes conocen sobre este tema, han escuchado. Lo mío va a ser un granito de arena sobre lo que ustedes ya saben y compartir con ustedes quizás también algunas preocupaciones. Y porque en este transitar que tenemos cada uno de nosotros en esta vida y en los estudios que tenemos y en las reflexiones y en las luchas, a veces es bueno saber respecto de de cómo estamos funcionando, qué señales nos da el Señor para poder tener, para prestar atención. Y la Biblia revela que hay un libro donde Dios escribe los nombres de quienes van a heredar la vida eterna. Y ahí se hace la pregunta, ¿no? Si se incluirá el nombre de cada uno de nosotros en el libro de la vida. Y, y de alguna manera también vamos a tratar de responder algunas preguntas. ¿Quiénes están en el libro de la vida? ¿Puede ser alguien borrado del libro de la vida? Y si es borrado del libro de la vida, ¿podrá el Señor volver a escribir su nombre? ¿Lleva a Dios registro de nuestras faltas? ¿Y cómo podemos, o cuándo se ingresa un nombre al libro de la vida? Tal vez en más de alguna oportunidad ustedes le van a hacer alguna pregunta al respecto. Y es importante, primero que todo, saber si nosotros lo tenemos más o menos claro. Y a través de sus profetas, Dios reveló la existencia de un libro muy especial en el que registra los nombres de personas particularmente valiosas para Él. ¿Cómo se determina cuándo una persona es valiosa y cuándo no? Este libro, el libro de la vida del Cordero, muy interesante como aparece en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No es un libro físico. Uno podría tener una idea, ¿verdad? Uno se imagina cómo debe ser ese libro dentro de nuestra mente, de lo que nosotros podemos entender. Pero no es un libro físico, es un libro espiritual y le pertenece a Jesús. Dice Apocalipsis 21, 27, es muy interesante este texto porque dice, y jamás entrará, dice en ella, nada inmundo, ni el que practica abominación ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y las veces que yo he leído este texto, no puedo negar que me preocupa. Sí, llama la atención porque a veces uno piensa que uno va a despertar después de la muerte y va a decir, oh, gracias a Dios, me salvé, estoy en el cielo. Oh, qué pena, ¿verdad? Estoy en el infierno, como un tema de azar. Y algunas personas lo piensan así. Cuando nosotros vamos a este texto, dice jamás, ¿ya? Entrará en ella nada inmundo. Y dice ni el que practica abominación y mentira. Y fíjense que este texto muy interesante porque habla de la mentira. Y la mentira en todas sus acepciones es lo mismo, ¿ya? Pero pone dentro de esta categoría, dentro de la inmundicia, habla la mentira. Si no dice, y pone una condición, ¿verdad? Solo aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. En él se encuentran los nombres de quienes son considerados justos ante Dios y que si permanecen fieles, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, recibirán la vida eterna. Por eso, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y
es muy interesante esto, hermanos, porque en primer lugar habla del vencedor. Y cuando se habla de vencedor, significa alguien que se ha enfrentado a distintas luchas y circunstancias en su vida para que al final, uno diga, venciste. No hay ninguna persona que sin luchar pueda ser vencedor. Se vence la medida que hay lucha. Y entonces luego que luchamos, luego que pasamos las pruebas, luego que sorteamos los obstáculos, el vencedor será vestido, dice, de vestiduras blancas. Y entonces, solamente entonces, dice, no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Por lo tanto, ¿se puede borrar? Por supuesto que sí. Los nombres se inscriben o lo escribe el Señor y el Señor los puede borrar. Cuando alguien, hermanos y hermanas, es borrado del libro, significa que está destinado a morir. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Por lo tanto, lo único, hermanos, que nos permite a nosotros poder ingresar es estar en el libro. Si no está, lamentablemente no hay opción. Entonces, el concepto del libro de la vida, el concepto de estar inscritos, el concepto de vencedor, implica entonces que no hay nadie, ninguno, que va a llegar por casualidad, por azar, ni por esas circunstancias de la vida. Fíjense ustedes que el libro de la vida se menciona por primera vez en Éxodo, en el capítulo 32, versículo 31 al 32. Cuando yo leí hace algún tiempo este texto, me llamó mucho la atención. Me llamó la atención por dos cosas. Uno, por la actitud de Moisés, porque creo que Moisés no dimensionaba lo que estaba diciendo. Y segundo, la justicia de Dios. Porque cuando Moisés dice, le ofrece a Dios ser borrado de su registro, dice el texto, te ruego, pues este pueblo dice ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme o bórrame ahora de tu libro que has escrito. ¿Estaba consciente Moisés de lo que estaba pidiendo? ¿Tenía claro las implicancias de lo que estaba diciendo? No me cabe la menor duda que el amor que tenía hacia el pueblo era inmenso. Se estaba inmolando, se estaba sacrificando, estaba pidiendo algo ya que creo que no lo dimensionaba. Y entonces, te ruego, le dice, ¿verdad? Pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Se hicieron dioses de oro. Me acuerdo que una vez tomamos este tema. Que perdone su pecado. Y si no puedas perdonar, le dice, bórrame de tu libro que has escrito. La respuesta que da Dios. Y aquí vemos la justicia de Dios. Y por eso que nadie va a pasar por el lado, ¿verdad? A veces uno acá en la tierra hace muchas cosas y uno dice, bueno, voy a ver si puedo pasar por el lado, a ver si no se dan cuenta. Pero dice, Dios respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese, dice, yo voy a borrar de mi libro, al que pecare. Y entonces, acá hay otra afirmación importante, hermanos. ¿Una vez salvo, siempre salvo? No, no es así. Está condicionado, está determinado por la responsabilidad de cada uno de nosotros y por lo tanto también a la decisión de Dios. ¿Alguien puede pensar que una vez escrito en el libro nadie puede borrar? No, no es así. Dice al que pecare. Y por eso que el Señor quizás miró a Moisés, ¿no? Moisés actuó humanamente con la emoción del hombre. Dios aplica la justicia. Y en la justicia de Dios, la condición de estar o no estar lo determina el pecado. Por eso que al que pecare, dice, contra mí, a ese voy a borrar.
no importa quién es. Y lo que está haciendo también Moisés es lo que creo muchas veces podríamos hacer nosotros como padres, ¿no? A veces tratamos de inmolarnos por nuestros hijos. No importa, pero mira, ¿sabes qué? Por mi hijo soy capaz de cualquier cosa. Pero en el caso de Dios, mis hermanos, eso no es así. Está solamente condicionado a una situación al que pecar. Por nobles que hayan sido las intenciones, en este caso del patriarca, al tratar de proteger a Israel, Dios no negocia así con la salvación. No hay negociación. La salvación no se negocia. Ahora, bueno, si entonces, hermanos, ¿quiénes están en el libro de la vida? El libro de la vida contiene los nombres de quienes se han convertido al camino de Dios y han dedicado sus vidas a servirlo. Moisés, por ejemplo, y es muy interesante, sabía que su nombre estaba en el libro de la vida. Por eso él dijo, tráeme. Moisés sabía eso. Él no intuyó, él no supuso, él no se imaginó. Por algo estaba pidiendo algo que él sabía. Y ya que Abraham, Isaac y Jacob y los profetas estarán en el reino de Dios, sus nombres también deben estar en el registro. Y fíjese que en Lucas capítulo 13, versículo 28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Cristo dijo además a sus discípulos, regocijaos, dice Lucas capítulo 20, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No, no hay otra cosa. El punto, el punto de regocijo, de tranquilidad para los discípulos, no es que se sujetaran a los espíritus, sino que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y en una de sus cartas, el apóstol Pablo nombró a varios, dice Filipenses 4:3, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Puede ser entonces alguien borrado del libro de la vida? Sí, ya lo vimos que sí. Dios fue muy claro al respecto. No hay ni siquiera una interpretación, ni siquiera existe la sombra de duda, ni es tema de debate. Al que pecare, dice contra mí, a ese raeré yo, borraré yo de mi libro. Así como cuando pasó el tiempo de la salvación y Dios cerró el arca de la puerta del arca, nadie pudo abrir. Él tiene la autoridad. Por lo tanto, Él tiene la autoridad para borrar. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dice, si alguno añadiera a estas cosas, las palabras de la profecía de la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están, dice, escritas en este libro. Además, la Biblia dice que los tiempos del fin, y esto es muy interesante, ¿ya? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, a, cuando aparezca la bestia, y muy interesante después cuando uno va estudiando el libro de Apocalipsis y aparece esta bestia, ¿verdad? O este falso profeta, ¿ya? Dice que va a engañar a tantos, y Apocalipsis 13, versículo 8 dice, y adorarán todos los moradores de la tierra. Y esto fue lo que más me llamó, una de las cosas que más me llamó la atención. ¿Quiénes iban a adorar a esta bestia? Dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que están escritos y los que no están escritos. Los que están, ¿verdad?, escritos en el libro de la vida del Cordero, que van a ser salvos. Y dice los que no estaban, los moradores de la tierra. Los que no estaban escritos en el libro de la vida son los que iban a adorar, dice, ¿verdad?, a esta bestia. Solo aquellos que se resisten son los que están ahí.
Daniel capítulo 12, verso 1, en una visión de Daniel acerca del tiempo de angustia que vendrá al fin de esta era, Dios promete que será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, dice, en el libro de la vida. Y Dios también le reveló al apóstol Juan que en Apocalipsis 21, cuando la gran ciudad santa de Jerusalén descienda del cielo, no entrará en ella, como habíamos visto, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, es como la parábola de la cena, ¿verdad? Si no estás vestido con las ropas de boda, y el que no está vestido inmediatamente es identificado, es decir, si hay alguien que todos están de blanco y hay uno que está de negro, inmediatamente salta a la vista que es alguien que no tiene que estar ahí. Y el Señor no le dice, mira, ¿sabes qué? Anda a cambiarte y ponte esta vestimenta, sacarlo y echarlo fuera. No estás, no tienes que estar, no es el lugar, no perteneces acá. Por eso esta esperanzadora promesa de solamente, ¿verdad?, los que están inscritos, se repite en el libro de Malaquías. Cuando Dios le habla a su obstinado pueblo Israel, si bien el mensaje comienza como una corrección y advertencia para los israelitas por haberse alejado de sus leyes, cuando él pedía honra, cuando pedía fidelidad y obediencia, Dios luego promete dar vida eterna en su reino. Malaquías capítulo 3, versos 16 a 17 dice, entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero, y el Eterno escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. Y serán, dice, para mí, especial tesoro, ha dicho el Eterno de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Un especial tesoro. Dice él entonces, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno. Un tesoro especial. Y los perdonaré como el hombre dice que perdona a su hijo que le sirve. Por lo tanto, cuando hablamos de temer a Dios, mis hermanos, es tener un profundo respeto y amor hacia Él. Amar a Dios es guardar sus mandamientos y guardar sus mandamientos es el único propósito del hombre. ¿Cuántas veces hemos leído Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 13 en adelante? Y dice, y en esto sabemos. Ojo con esto. Un verbo que es interesante. Siempre trato de que nos fijemos en los verbos de acción también, es muy importante, ¿ya? Y en esto sabemos, por lo tanto no es algo desconocido, que hemos llegado a conocerle. ¿Sabe usted? Yo sé si lo he llegado a conocer. Juan dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerlo. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Y por qué les dije que tengan cuidado con esa palabra, mentiroso? Porque en Apocalipsis 21, 10, cuando leímos el texto, dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Y entonces cuando acá en Juan habla, el que dice una cosa y hace otra es mentiroso. Por eso el que dice, yo he llegado a conocerle, ¿sí? Todos conocemos, ¿no? Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. El que dice, yo he llegado a conocerla y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero, en la condición, ¿verdad? El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Nuevamente, el verbo, en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, cuando vemos estos dos verbos, tanto en el verso 3, ¿ya? Como en el verso 5, sabemos que hemos llegado a conocerle y sabemos que estamos en él. No es algo circunstancial. Por eso cuando Moisés quiso hacer este enroque, por decirlo así, él sabía. ¿Podemos saber nosotros? Por supuesto que sí, yo creo que sí, sabemos. Usted sabe si
¿Sí ha llegado a conocerle? Sí. ¿Si guarda sus mandamientos? ¿Usted sabe si está en él? Sí. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Luego dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Por qué es nuestra fe? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que vence al mundo. Vivo en Apocalipsis, dice que los que no estaban escritos en el libro de la vida, los moradores de la tierra, son los que adoraban a la bestia. Forman parte de. Nosotros no somos parte de. Por eso el concepto de extranjero, de peregrino, ¿verdad? Entonces, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Su fe, mi fe. Por eso es que las escrituras revelan que Dios conoce las obras de los que temen al Eterno. Y Hebreos capítulo 6 versículo 10, ¿verdad? Y los que piensan en su nombre, lo cual implica que siempre está atento a sus conversaciones y sus actos de amor y misericordia. Por eso Hebreos 6:10 dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, nuestras obras, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Por lo tanto, es muy interesante porque esto se relaciona con obras, se relaciona con trabajo. Hay un ejercicio en esto. Por eso, el vencedor, el que vence. No hay vencedor si no hay lucha. No hay vencedor si no hay trabajo. No hay vencedor, ¿verdad? Si eh, no hay obra, como dice Hebreos. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que registra Dios? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? La Biblia nos señala que Dios también lleva un registro de nuestra constante lucha por mantenernos en su camino, a pesar de la tentación y adversidad. ¿Cuántas cosas no hemos pasado? ¿Cuántas cosas no pasa usted? No está viviendo usted. Quizás usted está saliendo de un valle de sombra y de lágrimas, está saliendo. Otros vamos a ir entrando. Otros estamos viviendo eso. No hay ninguno, hermanos, no hay ninguno que no esté en una situación o no haya estado o no va a estar en una situación como esa. Si alguien dice lo contrario, es una falacia, es una mentira. Es así. Es por eso que en un mal momento de su vida, estando David ya rodeado de enemigos, David, próximo a ser rey de Israel, le pide a Dios recordar sus angustias pasadas. Dice Salmo 56:8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas, dice, en tu libro? Sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Y por eso Nehemías, capítulo 3, en algún momento también dijo, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Lo cual nuevamente sugiere la existencia de como un tipo de registro, ¿verdad?, de nuestras obras. ¿Y el que podría decir entonces Dios lleva un registro de nuestros pecados? No, porque obviamente cuando nos arrepentimos, todos nuestros pecados son borrados, ¿verdad? Pero por otro lado, Isaías 66 dice, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mal. Y 1 Corintios entonces saca a la luz algo interesante. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice que Dios aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué cosas no tenemos? ¿Qué cosas luchamos, verdad, internamente todos los días? Cada uno tiene sus fantasmas, tiene sus luchas, tiene sus situaciones. Por eso Mateo 12, 36, 37 dice, hay una advertencia de toda palabra ociosa que hablen los hombres. De ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y eso entonces lo relacionamos con Santiago, ¿no? ¿No? Que habla de la lengua. La lengua.
que nos cuesta a veces dominar eso. Y por eso que es tan complejo este tema. El por qué hace referencia y pone en esta condición que de toda palabra ociosa que hablemos, cada uno de nosotros tenemos cuenta en el día del juicio. Nuestras palabras no van a justificar o nuestras palabras no van a condenar, porque nosotros podemos matar por nuestras palabras o podemos sanar por nuestras. Y somos testigos de eso muchas veces. Hemos dicho cuántas veces prefiero morderme la lengua. Por eso, Efesios, complementando con lo que estamos hablando, Efesios 4:29 dice, 29, no salga, dice, de vuestra palabra o de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Podríamos hacer un tremendo estudio sobre esto. Y no cabe duda que en las congregaciones donde ustedes son miembros han hecho muchos estudios sobre esto. Pero a veces, hermanos, esto va más allá de que el estudio, que un concepto teórico. Porque cuando hace Pablo esta exhortación respecto de lo que no debe salir y de lo que debe salir, porque si no hay una consecuencia. Pero fíjense ustedes que el verso 29 tiene estrecha relación con el verso 31, porque todo lo que es amargura, todo lo que es enojo, todo lo que es ira, todo lo que son gritos, todo lo que son maledicencia y toda malicia, de alguna manera implica lo que dice el verso 29, palabras malas. Por eso dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra. Y cuando estamos en esa condición, amargados, enojados, con ira, gritamos, maldecimos, nos descontrolamos. Y luego que pasó la tormenta, nos dimos cuenta de lo que ocurrió. Pero no podemos volver el tiempo atrás. Está hecho. Entonces, estos temas, ¿cómo de alguna manera va relacionando el apóstol? Lo que dice el Señor y lo reafirma Pablo, ¿verdad? Es porque tiene una implicancia. Las heridas del cuerpo las sanamos, las heridas del alma, las del corazón, las cosas que hemos escuchado, las cosas que nos hemos dicho, cuestan. Y nos pueden seguir todos los días de nuestra vida. Y está acá como una alerta a tomarla en cuenta, que no la dejemos pasar por alto. Por eso, mis hermanos, si bien las escrituras no comprueban, no dice que hay un listado de nuestros pecados, sí está atento de las cosas que hacemos, porque hay un juicio, ¿verdad? Pero hay algo que podemos hacer para que nuestros pecados sean borrados y Dios lo olvide para siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y aceptar el sacrificio que Cristo hizo para pagar la pena de muerte que merecíamos por nuestros pecados. Arrepentirnos. Pero el arrepentimiento no es solamente para los que están afuera, para los que estamos adentro, para nosotros, para la lucha que tenemos todos los días. Por eso Ezequiel capítulo 18, verso 27 al 28, cuando escribe, inspirado, dice, apartándose el impío de su impiedad, ¿qué hizo? Y haciéndose según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Y veamos nuevamente algunos verbos de acción. Apartándose.
el impío de su impiedad que hizo. Y haciendo. Estos son dos verbos interesantes. Primero me aparto de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y haciendo según el derecho y la justicia. No solamente me aparto, sino que hay un cambio, ¿verdad? Entonces dice, hará vivir su alma. ¿Por qué? Porque miró, ¿sí? Y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto, entonces vivirá y no morirá. En otras palabras, cuando un pecador se arrepiente, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Yo, Dios, soy el que borró, dice, tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré, dice, de tus pecados. Isaías. Daniel, capítulo 7, 9 al 10, dice, fueron puestos tronos y se sentó en esta visión, ¿verdad? En el cual Dios juzgará a la humanidad. Dice que Daniel vio que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. Después se sentó y entonces los libros fueron abiertos. Y esto es muy similar a lo que aparece en Apocalipsis 20. En una visión similar, Juan vio un gran trono blanco. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Siempre me pregunto, estando ahí, ¿habrá algún cambio en el libro? No creo. No va a haber nada que podamos hacer. No va a haber nada que vamos a hacer. ¿Y qué libros? Dice, estos libros son los libros de la Escritura, las cuales contienen las leyes de Dios, que son los parámetros de su juicio. Dice, verso 12, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ya vimos anteriormente el verbo, ¿verdad? Las obras, por las obras. Juan luego vio que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Pues cuando ya haya terminado el juicio, Dios va a revisar su registro y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dos libros, aparentemente, donde están nuestras obras, y el libro de la vida del Cordero. Es muy interesante porque hay una correlación, las obras y la vida. ¿Puede alguien que esté en el libro de la vida no estar relacionado con las obras? Imposible. ¿Y puede alguien que haya hecho buenas obras no estar en el libro de la vida? Imposible. Hay una correlación en ambas cosas, las obras, la vida. El libro del registro, nuestro registro que esté en el libro de la vida, tiene estrecha relación con las obras que están. Y es lo mismo que cuando en el Hades, ¿verdad? Y siempre planteo este tema porque a veces uno piensa que si uno está en el seno de Abraham y otro está en el lugar de tormento, en algún momento, en el día del juicio, pueden cambiar las cosas. No, no van a cambiar. No podría cambiar. Si estoy en el lugar de tormento y de repente llego al día del juicio, el Señor me dice, mira, ¿sabes qué? No, ahora vas al seno de Abraham. Y el que está en el seno de Abraham disfrutando, ¿sabes qué? No, ahora te vas al... No, no es así. Por eso tiene estrecha relación con los libros. El libro de las obras y el libro de registro. ¿Cuándo se ingresa un nombre al libro de la vida? Bueno, el primer paso hacia la salvación es creer en el Evangelio de Jesucristo y el siguiente paso ocurre cuando dice Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, habiendo oído, dice la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cada uno de los verbos que aparece acá es una secuencia que no puede faltar, ¿ya? Habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál? El evangelio de vuestra salvación. Y luego,
¿Qué oíste? ¿Qué pasó? Y habiendo creído en él, ¿ya? ¿Qué pasó? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En el momento en que alguien recibe el Espíritu Santo, el sello de la promesa, pasa a formar parte de la familia de Dios, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Muy interesante ese tema. Por lo tanto, mis hermanos, ¿ya? No es algo fortuito y vamos a ir concluyendo, ¿ya? No es algo fortuito, no es algo circunstancial. Y por eso, la última pregunta que debemos hacer para ser inscritos en el libro de la vida. ¿Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos, convertirnos? Somos agregados, ¿verdad?, a la iglesia. Somos parte de su cuerpo. Tenemos un nombre nuevo. Somos una nueva criatura, una nueva creación, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el bautismo implica también esta nueva naturaleza. Por eso, mis hermanos, Juan 6:27, que nos dice, trabajemos, sí, trabajemos, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Pero por qué debemos hacerlo? Porque solo el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Dos conceptos que quiero dejar para que ustedes lo puedan tener presente. Dice, al que pecare, borraré, y al que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas. Dos términos, dos conceptos, que es el que marca el destino de nuestras vidas. Por lo tanto, mis hermanos, sí, hay que preocuparnos, hay que preocuparnos. Podemos saber, sí, por eso los verbos que habíamos visto, sabemos cuándo estamos bien, cuándo estamos mal, sabemos cuándo estamos más adentro que afuera. No nos engañemos, por eso Pablo siempre dice, ¿verdad? El apóstol Pablo a los Corintios, examinaos, el examen es algo que tenemos que hacerlo constantemente. Nos hacemos chequeos médicos para saber, ¿verdad?, cómo estamos físicamente, y de la misma forma tenemos que hacer nuestro chequeo espiritual para saber cómo estamos. Es algo que no podemos esperar el último momento o esperar de pronto encontrarnos que ya no hay nada más que hacer. Le agradezco, hermano, su atención. Espero que esto nos ayude a cada uno de nosotros en nuestra reflexión, en lo que estamos haciendo y en nuestros objetivos que tenemos por delante. Gracias, muchas gracias, hermanos, por su atención. Muchas gracias, hermano Ricardo. Ha sido un gusto nuevamente poder escucharlo y poder reflexionar, pensar, meditar en aquello que hemos oído en esta ocasión acerca de cómo nosotros debemos preocuparnos. El diccionario dice que preocuparse es ocuparse con anticipación acerca de lo que es importante o de lo que es necesario. Y al mismo tiempo ocuparnos en aquello que es para nuestro propio beneficio espiritual. Está muy, muy interesante el tema del día de hoy. Muchísimas gracias, hermanito. Que el Señor le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a pasar entonces ahora a una oración a nuestro Padre Celestial. Y quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Carmelo. Hermano Carmelo, ¿se encuentra por ahí? ¿Cómo está? Buenas noches. Le digo buenas noches porque nosotros acá estamos de noche acá Buenas en noches, Chile. hermano. ¿Nos podría guiar en una oración, por favor? No, aquí también estamos de noche. Sí, ¿cómo no, hermano? Oremos. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos ha permitido estar conectados, Señor, por medio de esta plataforma. Dándote gracias por mi hermano Ricardo, Señor, quien esta noche tuvo ese privilegio de traer su palabra. Pedimos que le bendiga
a él, a su familia, a la congregación donde él sirve, y que seas tú dándole siempre esa sabiduría, Señor, esperando que todo lo que hayamos hecho esta noche, Señor, le haya llegado con olor grato, que haya sido de edificación para todos nosotros, Señor, no solamente a los que estamos conectados esta noche en la plataforma, sino por aquellos que tuvieron la oportunidad de ver esta enseñanza por el Face y por todos aquellos que tendrán la oportunidad de verla. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Seguimos orando por cada uno de los hermanos, de las hermanas que están pasando por pruebas difíciles en cuanto a la salud, Señor. Que seas tú dándole la fortaleza a la familia. Igualmente, Señor, que pases tu mano sanadora según tu voluntad y según tu propósito. Seguimos orando por la mamá de nuestro hermano Sergio, por nuestra hermana Yolanda, por la sobrina de nuestro hermano que están enfermos, Señor. Tú sabes la lista que dio nuestro hermano Ernest. Tú sabes lo que tiene, lo que padece cada uno. Y nosotros sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor. Pedimos, Señor, también por mi esposa, Señor, quien también está dolorida, Señor, que seas tú con ella, Señor. Y pedimos también, Señor, por nuestros hermanos, si están pasando alguna prueba a causa de estas guerras en diferentes países, Señor, que seas tú dándole la fortaleza, Señor. Te damos gracias, Señor, nuevamente por darnos esta oportunidad, este privilegio de orar por todos, Señor, y que sea todo conforme a tu voluntad. Gracias por todo, Padre, y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Carmelo. Vamos a pasar con las noticias de Facebook. ¿Quién estuvo por ahí? ¿Quiénes estuvieron escuchando el tema que trajo nuestro hermano Ricardo? Hermano Néstor. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, tuvimos algunas visitas aquí en Facebook. La hermana Alicia Zamora, Marcelo Tolosa, Sandra Espinosa Rosales, Vanessa Vegaraya e Isabel Ramos. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que tuvimos hoy día. Y hermana Isabel Ramos dice: bendiciones a todos los hermanos. Hace casi un mes que no recibo conexión, pero siempre estoy con ustedes. Le doy gracias a Dios por esta noche poderme conectar. Saludos. Eso es lo que tenemos hoy día en Facebook. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces ahora a pasar a los comentarios. Un tema interesante el día de hoy de preocuparse de estar inscritos en el libro de la vida. Como dice el libro Apocalipsis, el libro de la vida del Cordero, ¿cierto? Así es. ¿Algún comentario, algún saludo a nuestro hermano? Algo que les haya quedado quizás un poquito nublado. Nuestro hermano Jorge probablemente tenga por ahí alguna pregunta. Hermanito Jorge, adelante, puede abrir su micrófono, si usted quiere. Ya sí, ahora sí. Venga. Sí. No quería abrir ese pico. Hermano Ricardo, una hermosa lección realmente. Pero como siempre hay vacíos que uno tiene conceptualmente. El libro de la vida es abierto cuando uno muere y es llevado al Hades, o es abierto el día final del juicio, cuando todo será destrozado, todo se acabará aquí y habrá el doblar de rodillas al cielo, al infierno. Porque, como usted lo dijo y lo sabemos, una vez que uno muere, será colocado en lugar de reposo o en lugar de tormento. Y Dios no se equivoca. No puede decir, me equivoqué, el día del juicio te corresponde acá, te corresponde acá. Entonces ahí ya están abiertos los libros de la vida. O será el día final, el día que doblaremos rodillas, el día, porque el lugar de tormento, el lugar de reposo no es ni el cielo, no es el infierno. Ese día habrá el llorar, el crujir de dientes, y ahí seremos colocados finalmente donde corresponda. Pero ya el libro de la vida sería abierto cuando uno muere. Pregunto. Hermano, buena pregunta. De todas maneras, yo siempre he señalado, ¿ya?, que el día que nosotros morimos, bueno, por eso Salomón decía, más vale perro vivo que león muerto, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando estamos muertos ya no hay nada más que hacer. Y yo insisto siempre en una cosa, creo que cuando nosotros morimos, vamos al Hades, como bien señalas tú, y vamos inmediatamente a una condición, no va a haber cambio de condición, no va a haber ningún cambio. Lo que sí yo creo, y lo que puedo inferir a través de lo que dice las Escrituras, es que en el día del juicio va a ser una ratificación de eso.
es una ratificación. Porque dice que en ese momento el Hades, ¿ya? O sea, en ese momento va el Hades digamos, a entregar Jerusalén. lo que en el lugar, el mar también. Por lo tanto, acá leyendo lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, ¿ya? Lo que va a ocurrir ahí, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entiendo entonces que lo que va a ocurrir en ese momento es una ratificación de la condición en que estamos. Por lo tanto, va a ser el momento donde cada una de las partes, el mar, el Hades, ¿verdad? La muerte, van a entregar los que estaban ahí. Y el juicio es una ratificación, como cuando uno habla, ¿no? Ratificación de condena. Y Ajá. nada más. No va a haber, y en eso absolutamente de acuerdo. Por eso yo señalaba antes, no es que de repente yo esté en el Hades, ¿verdad? O sea, esté en el lugar de tormento y el Señor me diga, ah, mira, en el día del juicio, ¿sabes qué? Ahora vas para este otro lado. No, no es así. El día que yo morí, me voy al Hades y el día del juicio, ratificación de condena. Eso es lo que entiendo. Y es lo que aparece acá. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, porque ya no hay nada más que hacer. Y los que estaban inscritos en el libro de la vida, entonces van a esta ciudad o a esta Jerusalén espiritual. Unos a la Jerusalén espiritual y el otro, ¿verdad? A una muerte eterna. ¿Por qué? Claro. Y ahí ya se termina todo. No hay Hades, no hay muerte, no hay nada más. Se ratifica una sentencia. Es como cuando uno habla, ¿no? Ratificación de sentencia, ¿no? La sentencia, claro. Claro, entiendo que el juicio es un proceso, ¿no? El juicio del Hades y hay una sentencia, pero es ratificada el día del juicio final, ¿no? Ok, Sí. hermano Ricardo, muchas gracias. Gracias, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, hermano Jorge. ¿Y alguien más desea aportar algo adicional al tema del día de hoy? La verdad es que ha estado bien, bien, bien bueno y muy, muy completo también. El día de mañana ya es sábado, ya se nos fue toda la semana, ¿eh? Así de rápido, sin un chistar de dedos. Se nos ha pasado toda la semana con tantos estudios bíblicos, con tantos temas que han traído nuestros hermanos durante toda esta semana. ¿Micrófono? ¿Alguien más desea? Hermanita Doris, adelante. Sí. Hermanito, ¿cómo se llama el hermanito? Ricardo. No, Ricardo, hermanito Ricardo, y cuando dice ahí que el mar fue entregado a sus muertos, que hermanito, cuando, por decir, eran los que se ahogaron en el mar y que esos espíritus no habían salido ya de allí, no se han ido al Hades. Bueno, cuando se habla del mar, el mar es una figura metafórica, ¿ya? Que tiene, no es un mar literal, porque como usted bien señala, todos cuando morimos vamos al Hades, no hay otro lugar, ¿ya? Es una Ajá. forma figurativa, ¿ya? Donde generalmente hace referencia a una cantidad indeterminada de personas. Podemos en algún momento tomar es más detalle el concepto, pero no tiene que ver con un mar literal de las personas que estén ahogadas ahí, que el mar obviamente va a ser entrega de eso, porque todos los que morimos sin excepción vamos exclusivamente a estos dos lugares, al Hades. No hay otro lugar donde vayamos a ir. Todos Hermano, vamos. hermanito, Ujú. otra pregunta más. Disculpen mi ignorancia, pero hay dos lugares del Hades Ajá, donde exactamente. donde van los malos, ya van a sufrir eternamente ahí, ¿no? Y Ujú. y donde están los que han hecho la voluntad de Dios, que, bueno, han prevalecido, ellos van al Hades, a la parte de descanso, ¿no? Al seno de Abraham, como dice, ¿verdad? Al seno de Abraham. Aparece en la parábola de Lucas, ya va en la Ujú. enseñanza en Lucas que aparece el rico y Lázaro. Entonces, Ajá. yo, es una forma tan gráfica, tan clara, donde no cabe la menor duda de que el día que nosotros morimos, vamos a uno de esos dos lugares. Por eso, como conversaba recién con el hermano Jorge,
no, el día del juicio es una ratificación de una condena nomás. Se ratifica una condición, ¿por qué? Porque ya no va a haber más Hades y no va a haber más muerte. Y ahí pasamos a una condición de eternidad absoluta para los que Oh, están en el lugar de tormento. Y para los que están en el seno de Abraham, pasan, ¿verdad?, a esta Jerusalén espiritual, hablemos así. oh. Bueno, hermanito, parece que uno supiera bastante, pero siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo con estos estudios que nos traen ustedes, que son preparados y nos enseñan. Gracias, hermano. Muchas gracias. Dios lo bendiga, hermanito. De nada, hermanita. Y bueno, y aquí aprendemos todos estamos en este constante aprendizaje. Lo que yo veo acá ahora no era lo mismo que yo veía hace un tiempo atrás. Y yo creo que en la medida que van pasando los años y la misma experiencia de vida, también a uno le va mostrando cosas que antes uno lo miraba desde una óptica totalmente distinta. Sí. Mm, ¿verdad que sí, hermanito? Sí. Bueno, hermanito. Gracias, hermanito Ricardo. Bendiciones para usted y toda su familia. Que Dios lo Gracias, hermano. bendiga. Feliz noche. Muy bien, me estaba acordando que no es como lo que dice el catolicismo acerca del purgatorio. O sea, tú te portaste mal acá y después pasaste a un lugar donde vas a tener que pagar y purgar tus pecados. Y después de Claro, eso, una vez que los purgues bien purgados, te vas a poder seguir al cielo. No, no es así. Muy exactamente, distinto. sí. Pero es una invención bastante simpática, digamos, pero que no tiene nada que ver con la realidad bíblica, por supuesto. Hay unos mensajes que tenemos de la hermana Marisa, dice, amén, buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Y la hermana Jenny Gómez dice, muchas gracias por el estudio, mi hermano Ricardo, bendiciones para todos. Ahí están los mensajes leídos, entonces, los que teníamos aquí en el chat de la plataforma. Y ¿alguien más tiene algo que comentar? Pues si no, lo puedo dejar afuera. ¿No? Muy bien. Entonces, para ya ir dando final a esta sesión de estudio bíblico de ¿Qué dice la Divina Respuesta? Queremos dar las gracias a todos ustedes por su asistencia, por su participación, a todos los hermanos que están todos los días también permanentemente acompañándonos. Y para el día lunes ya nos estamos juntando, si Dios lo permite, esperando que así sea, para que entonces podamos nuevamente recibir a otro hermano más que nos va a traer otro interesante tema de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias hermano Ricardo, que el Señor le bendiga. Saludos para toda su familia y la congregación en la que usted se reúne, desde un grupo de hermanos que nos reunimos aquí para estudiar la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta aquí llegamos por ahora. Buenas noches. Buenas noches. Ok, Buenas noches, gracias. hermanos. Hasta luego con todos. Buenas Buen noches, hermano. descanso. Dios le bendiga. Feliz Saludos. noche para Gracias. todos, hermanitos. Feliz fin de Bendiga a todos. semana. Nos vemos Bendiciones. el lunes. Buenas noches, Primero en hermanos. Dios. Gracias, Ricardo. Dios los bendiga. Bye bye. Ya, Buena sesión. chao, Sergio. Un gusto, Gracias, chao. Ricardo. Chau, Buena ¿Qué tal, lección. Ricardo? Gusto Mi saludarte. hermano Ricardo. Saludos a Marcelita, Ricardo. Ya, Reguito. Chao, muchachos. Chao, chao, que estés bien, cuídate. Bye.